Entonces, la idea de la clase de hoy es dedicarnos a comunicación serie. Una buena parte van a ser temas nuevos y ahora vamos a pasar muy rápidamente un repaso porque entiendo que en Informática 2 ustedes ya han visto las bases de comunicación serie, han visto RS-232 seguramente, probablemente hayan visto algunos cursos RS-485. ¿Estoy en lo correcto? ¿Han visto 232 y 485? Nosotros por lo menos solo vimos 232 y hasta ahí nomás, ¿eh? Te digo que sabemos que es TX, RX y no mucho más. Por lo menos en nuestro curso. Bueno, está bien. No es demasiado lo que tenemos que saber pensando en el día de hoy, en lo que es la tecnología en el día de hoy. Entonces vamos a ir arranquemos con el principio. Esta es nuestra agenda de hoy, vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de la nomenclatura. Comunicaciones interplaca significa entre placas, entre equipos separados por una distancia. Después vamos a hablar de comunicaciones intraplacas, es decir, dentro de la propia placa, sin el mundo exterior, sino comunicando componentes dentro de la placa. Y después vamos a hablar de módem, pero en forma conceptual. No vamos a hablar de módem telefónico, que hoy es una tecnología en desuso, sino que vamos a hablar de módem, el concepto de lo que es módem. Y por eso vamos a empezar con un repaso y la nomenclatura. ¿De dónde arrancamos? Arrancamos de la idea de tener un emisor y un receptor. Si nosotros tenemos un micro de 32 bits, uno imaginaría que entre el emisor y el receptor tendrían que utilizar la comunicación de un puerto entero, es decir, enviar 32 líneas de conexión. Lo cual, en la práctica, eso es inimaginable, sobre todo si pensamos que entre el emisor y el receptor pueden haber kilómetros de distancia, si no estamos pensando en tener una placa y otra plaquita al lado, sino que estamos pensando en comunicar dos equipos a distancia. Esto es lo que estamos planteando como comunicación interplaca, es decir, entre placas que pueden estar separadas kilómetros de distancia. Entonces lo que se presenta es la idea de tener un vínculo de comunicación serie, es decir, poner un único cable de comunicación, pero que ese cable tenga que estar de alguna manera modificado. Es decir, acá no podemos poner 32 canales en este cable porque sería absolutamente impracticable. Entonces lo que se hace es colocar un conversor paralelo a serie, usar un cable telefónico y tener acá un conversor serie a paralelo. Con lo cual, lo que estamos diciendo es simplemente un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento de tipo universal, de los que vieron ustedes en Digitales 1, en el cual acá tenemos carga paralelo, salida serie, y acá tenemos carga serie, salida paralelo. Entonces, esto en principio anda razonablemente bien, pero nos aparece un problema. El problema es el cable telefónico. El teléfono tiene una larga historia que viene del fin del siglo XIX, en el 1880 y pico, en el cual Graham Bell arrancó con sus experiencias telefónicas. Y a partir de ahí apareció la necesidad de colocar transformadores en el medio. Entonces, el transformador tiene un problema que es que tiene una respuesta en frecuencia muy acotada debido a que es inductor, con lo cual no hay transmisión de continua, con lo cual también tiene un ancho de banda restringido que va de los 300 a los 3300 Hz. Entonces, no hay transmisión de continua y se corta, por eso es que las comunicaciones telefónicas tienen una calidad bastante inferior a lo que es la comunicación hoy en día por Skype o por algún otro método digital de comunicación. Lo cual implica de que si yo quiero utilizar un cable telefónico, tengo que usar otras tecnologías, porque si hacemos el análisis de lo que sería, imaginemos nosotros que queremos transmitir pulsos,
nuestro microcontrolador genera pulsos. Queremos transmitir pulsos a través de un cable telefónico, nos vamos a encontrar que el flanco de crecida va a verse afectado por la frecuencia de corte superior, que es de 3300 Hz, y la parte plana del pulso se va a ver afectada también porque al no tener respuesta en continua no se puede mantener ese nivel plano de la señal rectangular, sino que va a haber un decrecimiento que se llama flecha. Entonces, la señal pulso que nosotros estamos aplicando va a llegar al receptor, aquí, al conversor serie paralelo, que va a ser una porquería. Entonces, lo que se hace es, en lugar de enviar ceros y uno, enviar tonos de audio. Esos tonos de audio van a representar un tono de audio 0 y otro tono de audio 1. Por ejemplo, 800 Hz va a ser un 0 y 1600 Hz va a ser un 1. Son cifras tiradas al azar. De esta manera, en el receptor voy a tener un decodificador que va a tomar, cuando reciba 800 Hz, va a interpretar que es un 0 y cuando reciba 1600 Hz va a interpretar que es un 1. Entonces vamos a colocar un modulador que me convierta ceros y unos a tonos de audio y acá un demodulador que me convierta tonos de audio a ceros y unos. Y de esa manera puedo sobrellevar las características que tenga la línea telefónica de vinculación. Habitualmente las comunicaciones son bidireccionales. Entonces, vamos a tener también la misma, estructura, pero al revés, es decir, el emisor sobre la derecha y el receptor sobre la izquierda. Así que vamos vamos a poder emitir y recibir. Así que la comunicación va a ser bidireccional. Ahora, acá vemos que tenemos modulador de modulador, modulador de modulador, lo cual nos lleva a nosotros a armar lo que se llama un módem. Entonces, un módem es el dispositivo que me permite convertir ceros y unos a señales de audio. Entonces, el concepto de módem, que arrancó con esa idea de módem telefónico, para pensar en una línea telefónica, es decir, mis primeras conexiones a internet fueron con módem telefónico, que emitía todos unos ruidos medio raros hasta el momento en el cual se sincronizaban emisor y receptor. Esa idea de módem la vamos a llevar a un montón de aplicaciones más. Todos conocemos lo que es Bluetooth. Bueno, entonces vamos a poder también colocar un módem Bluetooth, que no se lo llamamos distinto, pero la idea es la misma, que me va a permitir convertir ceros y unos a Bluetooth, y de este otro lado vamos a tener que me convierte Bluetooth a ceros y uno. Y así vamos a tener módem de distintos tipos. Módem para la comunicación de Internet que nos proveen algunas empresas a través de cable módem o a través del módem ADSL. Y el concepto de módem entonces es convertir ceros y unos a otra forma de energía y otra forma de energía a ceros y unos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda claro esto? Bien. Vamos a tener la posibilidad de hacer comunicaciones simplex, es decir, unidireccionales. El emisor envía al receptor y no tiene ninguna realimentación del receptor. Esto se da, por ejemplo, en las impresoras fiscales. Ustedes vieron cuando van a un kiosco que le dan un ticket. Bueno, están usando una impresora fiscal que está controlada por la FIP y esa impresora es unidireccional. Entonces, el puesto de venta, la terminal de venta, emite un pedido de comprobante y el receptor, la impresora, lo imprime y no le avisa de nada. La otra alternativa es equivalente a lo que es la comunicación de lo que era Nextel o de lo que es las comunicaciones por medio de Handy, en el cual la comunicación es bidireccional, pero de a uno por vez. Es decir, si recordamos cómo funcionaba Nextel,
uno apretaba una tecla, transmitía, y cuando soltaba la tecla, habilitaba la transmisión del otro. Es decir, que el que empezaba la comunicación la podía retener hasta que soltara y habilitaba que el otro pudiera transmitir. Entonces, esa es la comunicación que se llama half duplex. Es bidireccional, pero de a uno por vez. Y este sería entonces el esquema. Tenemos que uno transmite, pero mientras uno está transmitiendo, el otro no puede transmitir. Cuando éste libera la transmisión, permite que el otro transmita. En el caso de Nextel era con un ruido, con un PRIP, y cuando estamos utilizando un handy, habitualmente lo que decimos es cambio para darle la posibilidad a que el otro transmita. Y la otra es la comunicación full duplex, en el cual ambos dispositivos son emisores y receptores y pueden estar transmitiendo y recibiendo en forma simultánea. Esto es lo más frecuente y lo más recomendado que se puede hacer comunicación full duplex. Vamos a hablar ahora de la necesidad de, en la transmisión serie, vamos a tener un conjunto de bits en paralelo que los vamos a llevar a formato serie. Esto quiere significar que vamos a estar transmitiendo un bit a continuación del otro. Y acá es necesario, de alguna manera, incorporar un reloj para decir, bueno, ahora transmito este bit. En este momento transmito este otro bit. Y así sucesivamente. Y la separación entre los bits sea constante y de alguna manera se tiene que sincronizar con el receptor. Porque el receptor vamos, como vamos a ver enseguida, va a tratar de posicionarse en la mitad del bit para leerlo con certeza y así sucesivamente ir corriéndose bit por bit. Con lo cual, de alguna manera vamos a tener que mandar información de sincronización, información de reloj. Algunas definiciones. El bitrate es la cantidad de bits que transmitimos por segundo. Entonces, uno dice que tiene una comunicación de, por ejemplo, 115.200 bits por segundo o 9.600 bits por segundo. En el caso de Internet, uno dice que está muy mal dicho, ancho de banda de 50 megabits por segundo. Uno debería decir que uno tiene una velocidad de comunicación de 50 megabits por segundo. Ancho de banda siempre se mide en hertz. Si no, pregúntenselo a Navarro, que les va a saber decir con exactitud la idea. Ancho de banda se mide en hertz. Entonces uno tiene que hablar de tasa de bits o, si quiere, velocidad, pero no de ancho de banda. Entonces nosotros ahí medimos la cantidad de bits por segundo. Ahora, el baud rate es la velocidad de la transmisión. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede ser que en un ciclo de la señal, como vamos a ver al final de todo hoy, en un ciclo de la señal uno pueda llegar a transmitir más de un bit. Con lo cual nos vamos a ingeniar para lograr aprovechar mejor el tiempo. Entonces, en un ciclo de la señal nosotros podemos llegar a enviar hasta 3 bits. Y entonces es distinta la tasa de bits al baud rate, a la velocidad de la transmisión. La UART es una abreviatura de Universal Asynchronous Receive and Transmitter. Es decir, es un sistema un poco más elaborado que el registro de desplazamiento y que nos permite efectuar la transferencia de información. Así nos va a permitir que el microcontrolador se independice de la comunicación serie. Es decir, que el microcontrolador pueda dedicarse a otras cosas, tirar los datos y que haya una unidad que se encargue de la transmisión serie. Con esto nos vamos a aliviar del trabajo. En el caso particular de nuestros Cortex, aprovechan la experiencia de la PC. La PC, en la época que tenía un puerto serie, utilizaba una UART que se llama 16550 como
venció la exclusividad que tenía National Semiconductor por el paso del tiempo. En el caso de Cortex se incorporaron habitualmente 3 warts 16550. Exactamente, funcionalmente son exactamente igual a la WART de la PC. Los registros se llaman de igual manera, se programa de igual manera. Es decir, que se aprovechó la experiencia de muchos años de ese dispositivo que era muy eficiente. Hoy en día sabemos que las PC ya no vienen más con comunicación serie, pero se aprovecha y nuestro 1769 tiene 3 warts. Entonces, lo que se hace es sobremuestrear la recepción, que vamos a ver qué significa, y lo más importante es tratar de posicionarse en el centro del bit que se quiere recibir. Lo habitual es que la frecuencia de muestreo sea 16 veces la velocidad de transmisión. Dicho de otra manera, que el clock interno de muestreo sea 16 veces la cantidad de bits por segundo, la duración del bit, la frecuencia de bit que estamos recibiendo. Es decir, que si estamos recibiendo una señal de 1000 bits por segundo, vamos a estar muestreando a 16.000 bits por segundo. ¿Por qué? Porque es bastante razonable suponer que si uno se pone a muestrear o en esta zona o en esta zona, puede llegar a estar encontrándose con las variaciones que vamos a tener en la sincronización de los clocks, que vamos a admitir que hay variación entre receptor y transmisor. Podemos llegar a posicionarnos en un caso aquí o en otro caso aquí. Entonces, donde vamos a tener mayor certeza en la medición es en el centro del bit, para lo cual vamos a utilizar un clock interno de la UART típicamente 16 veces la velocidad de bits por segundo que estamos recibiendo. Entonces, si este es un bit de datos, aquí vamos a tener 16 bits de 16 ciclos de la señal interna de nuestra UART y que de esa manera, al dejar pasar 8 ciclos, voy a decir, estoy en la zona central. Y para que no haya dudas, inclusive puedo llegar a votar, tomar 3 muestras y de esas muestras tomar lo más frecuente que haya surgido. Es decir, ese concepto de voto existe desde el principio de la electrónica digital. Por ejemplo, los transbordadores espaciales tenían 3 computadoras activas en forma simultánea y tenían una o 2 pasivas que estaban de reserva. Entonces, en el momento de tomar decisiones, votaban, entre comillas, las 3 computadoras que estaban activas. Y si se detectaba que había alguna que no concordaba mayoritariamente con las otras dos, se la sacaba de operación y se ponía una de las computadoras de reserva que estaba. Entonces, en este caso, lo que decimos es, dejamos pasar 8 ciclos del reloj interno y de esa manera vamos a estar más o menos en la zona central del bit y ahí tomamos 3 muestras y vemos de esas 3 muestras cuál es el valor más frecuente. Entonces, esto es lo que llamamos sobremuestreo, el hecho de estar tomando muestras en la mitad y que estamos utilizando un clock interno de una frecuencia muy superior a la frecuencia de bits que estamos recibiendo. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos ahora a hablar de comunicación asíncrona. La comunicación asíncrona nos dice de que no hay ningún clock, ningún cablecito de clock que vaya entre emisor y receptor, sino que entre los datos que estamos transmitiendo va a ir implícita la señal de sincronización. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. No confundamos comunicación asíncrona con RS-232.
es muy frecuente que se mezclen esos dos conceptos. Eh, Esto significa de que son dos conceptos totalmente separados. La comunicación asíncrona es la forma que vamos a ver ahora en la cual tenemos los datos embarcados eh, dentro de un protocolo de comunicación. Mientras que RC232 va a significar, en principio, niveles de tensión. Con lo cual, significa que la comunicación asíncrona yo la voy a poder enviar por RC232, por RC485, por fibra óptica, por lo que se me ocurra, pero es independiente de lo que vamos a llamar en una figura más adelante como la capa física del modelo. Entonces, comunicación asíncrona quiere significar de que yo voy a tener esto que me aparece en verde son los datos. Entonces, voy a colocarle un bit de arranque. Cuando no tengo nada para transmitir, la comunicación asíncrona está en 1. Entonces, cuando me doy cuenta que tengo algo para transmitir, le aviso al receptor por medio de este flanco descendente, por medio de este flanco le digo, aquí vienen los datos. Y acá empiezan las cosas en las que se tienen que poner de acuerdo emisor y receptor. Emisor y receptor tienen que arrancar sabiendo cuánto dura aproximadamente un bit. Con lo cual, al encontrarse el receptor con este flanco descendente, arranca un proceso. Ese proceso lo que hace es, en el receptor, posicionarse en la mitad de este bit de arranque, como para decir, confirmar de que efectivamente se trata de un bit de arranque, y que no es un ruido que me apareció producto de que alguien prendió un motor o un tubo fluorescente. Entonces, el receptor detecta este flanco, larga a correr su sobremuestreo interno, se posiciona en la mitad del bit de arranque y verifica de que se trata de un 0. Entonces, si se trata de un 0, a partir de ahí deja pasar 16 ciclos de reloj para posicionarse en la mitad de cada uno de los n bits de datos. N, históricamente, podía ser 5, 7 u 8 bits de datos, dependiendo, de vuelta, en lo que se tenían que poner de acuerdo emisor y receptor. Hoy, en la práctica, n es siempre 8 bits. Entonces tenemos el bit de arranque, nos posicionamos en la mitad del bit de arranque para verificar y a partir de ahí dejamos pasar 16 ciclos de clock en el receptor y nos vamos posicionando en la mitad de cada uno de los bits de datos. Entonces, cuando terminó el último bit de datos, lo que tenemos es que dejar todo preparado para que venga un nuevo flanco descendente en la comunicación para decir empieza un nuevo paquete. Ahora, aquí hay un problema, es que puede haber errores en la comunicación. Entonces, como sabemos que puede haber errores en la comunicación, utilizamos un mecanismo de detección de errores que se llama paridad. Entonces, podemos eventualmente agregar un bit de paridad, que podrá ser paridad par o impar para redondear una cantidad par o impar de unos con los datos que hemos recibido. Nuevamente, el receptor tiene que estar alineado con el emisor sabiendo si tiene que esperar o no bit de paridad. Y finalmente, es decir, el bit de paridad es opcional y depende de las características. Vamos a hacer acá otro paréntesis. ¿Cómo hago yo para definir si tengo que utilizar o no paridad? Si tengo que utilizar o no alguna técnica de detección de errores. Supónganse ustedes que estamos en Medrano y yo quiero transmitir información al bar que está en la esquina de la Valle y Medrano. Entonces agarro y tiro un cable
aéreo. ¿Y qué hago? ¿Uso algún mecanismo de redundancia para detectar y corregir errores? Y bueno, la respuesta es tengo que probar. Entonces agarro y empiezo a enviar la secuencia. Desde Medrano empiezo a enviar 00000. Entonces, supuestamente tiene que recibirse en el bar de Lavalle y Medrano 00000. Luego envío 0001. Tengo que recibir 0001. Y así sucesivamente. Cuando recibo algo distinto de lo que debería recibir en la secuencia que es conocida, lo que hago es incrementar en el bar, en un dispositivo que tengo, incrementar en uno la cuenta de errores que tengo. Entonces, lo dejo así funcionando durante una semana. Entonces, si pasa una semana y me fijo y el contador de errores está en cero, digo, la comunicación es confiable. No tengo que utilizar ninguna técnica de detección y de corrección de errores. Si veo que hay unos pocos errores, lo que hago es em, poner un bit de paridad. Ustedes recuerden que paridad lo que hace es detectar errores, llevar la distancia de código a 2 y solamente detecta errores. Entonces, cuando el receptor en el bar de Lavalle detecta un error, lo que hace es pedir retransmisión. No tengo posibilidad de corregir porque solamente detecto errores. Entonces, no tengo posibilidad de corregir. Se detecto error y lo que hago es solicitar retransmisión. Eh, Al solicitar retransmisión, el emisor retransmite y al retransmitir está perdiendo tiempo porque seguramente hubiera sido mucho mejor no tener que retransmitir, pero es necesario para poder rectificar un error. Eso es cuando tengo pocos errores. Ahora, cuando tengo muchos errores, no me sirve paridad. ¿Por qué? Porque voy a estar perdiendo mucho tiempo en retransmisión. Entonces tengo que agregar algún sistema de detección y corrección de errores, como puede ser, por ejemplo, agregar los bits de un código de Hamming o bien utilizar CRC. Entonces, eso me garantiza que puedo llegar a detectar y a corregir una gran cantidad de errores en el receptor. Entonces, esa es la política con la cual yo defino si voy a utilizar o no paridad. Eh, Cerramos el paréntesis. Eh, Luego dijimos de que tengo que garantizar de que se deje todo preparado para que el próximo dato que tengo que transmitir comience con un flanco descendente. Para comenzar con un flanco descendente, el nivel de la señal tendrá que estar en 1. Entonces voy a agregar obligatoriamente un bit de parada, un bit de stop. Entonces ese bit de stop me va a garantizar de que cuando empiece un nuevo paquete de datos arranque con este flanco descendente. Aquí también, históricamente, se podía llegar a trabajar con 1, 1,5 o 2 bits de stop. En la práctica, hoy en día se utiliza un solo bit de stop. Y ahí garantizo el arranque con un nuevo flanco descendente. A ver, pensemos nosotros que queremos transmitir 8 bits de datos. Con 8 bits de datos, en el mejor de los casos, ¿cuántos bits totales voy a tener que utilizar? Escucho. ¿Qué les parece? 11. Dije en el mejor de los casos. El mejor de los casos significa que no necesito paridad. 10 entonces. Entonces 10. Es decir que en el mejor de los casos voy a tener
un aprovechamiento del canal de comunicaciones de un 80%. Con lo cual, si quiero transmitir muchos datos, este sistema no es útil, sobre todo si estoy utilizando una línea paga, una línea punto a punto paga. Aprovecharla el 80% es muy poco útil. Entonces, recordemos, estamos hablando de comunicación asincrónica, independiente de niveles de tensión, independiente de niveles de corriente. Estamos hablando del concepto, de cómo es que estructuramos, cuál es el protocolo de comunicación. Entonces, la comunicación asíncrona, entonces arranca en el receptor con el muestreo en la señal de receive data de recepción, dejo pasar 8 ciclos del clock interno, me posiciono en la mitad del bit y leo, y aquí es realmente la detección verdadera del bit de arranque. Entonces, este es el bit de arranque y acá me posiciono en la mitad, detecto que es un 0 correspondiente al bit de arranque y luego vendrá dejo pasar desde este punto, dejo pasar 16 ciclos y me posiciono y ahí leo el dato, el primer dato efectivo, que es el dato 0, porque se transmite primero el bit menos significativo y por último el bit más significativo. Y bueno, acá tendremos entonces el clock de la comunicación serie con los 8 bits de datos y con el bit de paridad. Y cómo es que se va muestreando entonces en la mitad de cada uno de los bits. Entonces hay que transmitir bit de información, bits de control, indicando los bits de control el comienzo de la transmisión, el fin de la transmisión y eventualmente el control de errores. Entonces, estos bits de control son los bits agregados a la información que yo quiero transmitir. La comunicación asíncrona, entonces, tenemos dos relojes separados entre sí, pero esos relojes se sincronizan con el flanco descendente del bit de arranque. Estos dos relojes, hoy en día, trabajando con relojes de cristal en los microcontroladores, se logra una estabilidad muy importante y que permite que no haya grandes problemas en que trabajen en forma mancomunada los dos relojes. Pero fíjense que no tengo ninguna vinculación, no tengo ningún cablecito que me envíe información entre reloj y reloj. En el caso de la comunicación síncrona o sincrónica, es distinta. Esta es justamente buscando aprovechar al máximo el tiempo disponible del canal de comunicación. Es decir, cuando en lugar de usar la filosofía de bit de arranque, bit de datos, bit de paridad, bit de parada, se usa una idea bastante distinta. Se aprovecha la estabilidad que tienen los osciladores hoy en día, se elige un símbolo de sincronismo. El símbolo de sincronismo es una palabra binaria, que lo que conviene, esa palabra binaria, es que sea la conmutación de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, o 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir, las palabras binarias óptimas para efectuar la sincronización son o 55 hexadecimal u AA hexadecimal, porque es la secuencia de cambios de 0 a 1 y de 1 o de 1 a 0. De esta manera, cuando yo no tengo nada que transmitir, lo que en lugar de poner el vínculo de conexión, la señal, la línea de comunicación en 1, lo que hago es enviar permanentemente el símbolo de sincronismo. Y esa transición de 0 a 1 permanente, el receptor la usa para enganchar su reloj.
para trabajar con un lazo de enganche de fase o alguna otra técnica parecida para que el reloj del receptor esté sincronizado con el reloj de transmisor. Se da cuenta de que empezaron los datos cuando deja de recibir la secuencia 5-5 o la secuencia AA. Entonces yo tengo que elegir, de vuelta me pongo de acuerdo emisor y receptor en la cantidad de bits por segundo que vamos a transmitir y me pongo de acuerdo emisor y receptor en el símbolo de sincronismo que voy a utilizar. De esta manera, la palabra 5-5 o la palabra AA quedan excluidas del alfabeto posible que yo puedo utilizar para transmitir datos. Esto da lugar entonces a una opción que la generó IBM en el siglo XX que se llamó comunicación bisincrónica, que es que en lugar de utilizar un solo símbolo de sincronismo, se utilizan dos símbolos de sincronismo. Por ejemplo, y típicamente, 55AA, es decir, 55AA. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo llegar a utilizar en forma individual y separada cada uno de los símbolos que si no tendría prohibido. Si yo puedo utilizar como un símbolo válido el 55 y puedo utilizar en forma individual y separada como símbolo el AA. Y si lo puedo enviar, lo que me queda como símbolo de sincronismo es la secuencia 55AA o AA55 según yo lo defina. Entonces, eso es lo que IBM llamó comunicación bisíncrona o bisincrónica. ¿Alguna pregunta? Entonces, en el caso de la comunicación síncrona, fíjense que hay un único reloj, que es el que estoy enviando yo cuando no tengo nada para transmitir, y que permite entonces que emisor y receptor trabajen vinculados con un único clock. De esta manera, puedo aprovechar mucho mejor porque puedo enviar una palabra de sincronismo, por ejemplo, cada 1024 bytes de datos. Entonces envío paquetes de 1024 bytes. Ojo, esos 1024 bytes pueden tener paridad si yo quiero también, ¿eh? Es decir, serán 8 bits de datos más paridad. Lo que me evito es de tener que enviar el bit de arranque y el bit de parada. Entonces envío un símbolo de sincronismo de vez en cuando para que se reenganche el receptor y envío 1024, 1024 bytes de datos. Con lo cual voy a estar gastando un byte para sincronizar el 1024, lo cual me representa un 0,1% de uso del canal para la sincronización. Entonces, cuando tengo grandes paquetes de datos para enviar, me conviene utilizar comunicación síncrona, es mucho más eficiente. Marce, Volvamos, sí, escucho. ¿te puedo preguntar lo del bisincronismo de vuelta? Que no Sí, entendí. la idea es, imaginemos que tengo un paquete de datos de 1024 bytes. Una técnica para utilizar sería asíncrona, en la cual a cada uno de esos bytes le voy a agregar bit de arranque y bit de parada. Pero como vimos recién, eso me va a restringir el uso del canal al 80% de comunicación efectiva. Si yo pago el 100%, pero aprovecho para enviar datos el 80%. Entonces lo que hago es lo siguiente. Elijo un símbolo de sincronismo. Esa palabra de sincronismo, palabra binaria de sincronismo, la utilizo para sincronizar el reloj del receptor. Entonces lo que hago es enviar una secuencia que sea fácil de identificar con cambios lo más frecuentemente posibles para que el receptor se pueda enganchar fácil y seguro con la frecuencia del emisor. Entonces la secuencia que elijo es 01010101. Eso es 55 en hexadecimal. No es obligatorio, pero es lo recomendado. Entonces, el receptor recibe 55 varias veces porque no tengo nada que transmitir. Entonces
envío varias veces la secuencia 5,5, el receptor está enganchado en frecuencia. Como estamos trabajando seguramente con osciladores a cristal, tanto en emisor como en receptor, ya quedó sincronizado por un rato, no en forma permanente, sino por un rato, el receptor. Entonces aprovecho que está sincronizado y mando 1024 bytes, que es una longitud típica, o 512 bytes, o 1024, que es una longitud típica. Transcurrido ese tiempo, digo, por las dudas que se haya desincronizado el receptor, le mando otro símbolo de sincronismo, otro 5,5. Por supuesto que el receptor tiene también su clock de 16 veces la velocidad de la comunicación para posicionarse en la mitad de cada bit. Seguir con la secuencia de detección de cada uno de los bits que habíamos visto antes. Solamente que estoy quitando el bit de arranque y el bit de parada y reemplazándolo por una sincronización que se da cuando no tengo nada para transmitir. ¿Quedó un poco más claro, Santiago? Sí, sí, había entendido que era otra cosa, por eso. Gracias. ¿Pero ahora quedó claro? Sí, 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 ahora sí. Bueno. Entonces, la UART lo que hace es permitirme desentenderme de la transmisión de datos. Entonces, fíjense, pongamos lo siguiente. Eh, eh, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente por interrupción. No es obligatorio, pero es recomendable. Entonces, ¿cómo hago yo para transmitir datos? Bueno, se me genera una interrupción diciendo no tengo nada para transmitir. Ah, bueno, dice el emisor que está sobre la derecha. Bueno, le envío un dato. Ese dato es recibido por un buffer y ese buffer lo envía inmediatamente al serializador. El serializador es, como su nombre lo indica, un registro de desplazamiento de carga paralelo y salida serie. Esos datos viajarán por el vínculo que tengamos, es decir, significa telefónico, Bluetooth, Zigbee, lo que sea, eh, y llegamos al paralelizador. Entonces, el paralelizador lo que hace es ser un registro de desplazamiento de entrada serie y salida paralelo que coloca en un buffer, cuando se paralelizó toda la información que había llegado por el vínculo de comunicación, coloca los datos en un buffer de datos y le genera un pedido de interrupción al receptor. Entonces el receptor lee los datos y baja el pedido de interrupción. Y el paralelizador, fíjense que el momento que el paralelizador le transmitió los datos al buffer de datos, ya quedó libre en condiciones de recibir un nuevo dato. Y acá surge que el receptor tiene que leer este dato que está en el buffer antes que se arme otro dato completo, es decir, va a tener que leer este dato antes que lleguen 8 bits nuevos, porque si no, se van a pisar con los datos que tenía en el buffer. Es decir, el paralizador cuando llega un nuevo dato, lo va a transmitir al buffer de datos. Si no fueron leídos esos datos, los viejos se van a perder y van a ser sobrescritos por lo que llega al paralizador. Entonces, en la rutina de atención de interrupción se leerán esos datos y de esa manera ya queda todo en condiciones de un nuevo dato. Ahora vayamos un poquito más en detalle. Entonces repetimos la historia, el buffer de datos, tenemos el serializador que transmite, el paralelizador que recibe y genera el buffer de datos. Entonces le colocamos un doble buffer de manera que yo tenga más tiempo, es decir, que el paralizador me pueda transmitir datos en este segundo buffer que actúa como colchón mientras estoy leyendo este otro dato. De esta manera se lo llama doble buffer y tiene una señal que me dice receive ready, es decir, que tengo datos en la recepción para poder leerlos.
y voy a tener un registro de estado en el cual voy a leer, por ejemplo, qué cantidad de datos puedo llegar a tener, porque se podrá dar, y en el caso del 16550 es así, se da de que en lugar de tener un buffer de datos, tengo una pila FIFO. Es decir, una pila FIFO de, por ejemplo, 16 bytes, en la cual puedo llegar entonces a almacenar hasta 16 datos. Y que cuando me genere interrupción, no por cada byte que llega, sino cuando llegó un paquete. ¿Por qué? Porque entrar en interrupción y salir de interrupción me lleva tiempo. Con lo cual, en una de esas me conviene, si la velocidad lo permite, juntarme 12 bytes y agarrar y después leer 12 bytes de un saque en una sola interrupción. Y de esa manera optimizo el tiempo, porque aprovecho mejor el tiempo, porque ustedes recuerden que se tardaba 12 ciclos de reloj en entrar a interrupción y 12 ciclos de reloj en salir de interrupción. Con lo cual, en una de esas me conviene juntar un montón de datos en la interrupción y leerlos todos de un saque. También en el transmisor suelo tener un doble buffer de datos. O también en el transmisor tendré una pila de datos en la cual yo puedo llegar a escribir, por ejemplo, hasta 16 bytes y después van a ser serializados en forma consecutiva uno a continuación del otro. De esta manera, el que actúa acá como emisor, que es el microcontrolador, le escribe 16 datos y le tira el problema a la UART, que se va a encargar de serializar todos esos datos y ponerle, en el caso de que que la UART esté pensada para trabajar para comunicación asíncrona, eh, me, eh, coloque automáticamente los bits de arranque y los bits de parada. De esta manera, libero de trabajo al microcontrolador y le traslado a la UART el 16550 que tiene nuestro microcontrolador y se encarga de colocar toda la parte de control y de manejar los tiempos. Y el microcontrolador se desentiende, escribir los datos y sigue con sus cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Bien, acá tengo una señal de transmit ready que me dice que puedo escribir un dato y tengo una segunda señal que es transmit empty que me dice de que no tengo datos ni en transmit ready, ni en el primer buffer ni en el segundo buffer. Entonces, estas señales las puedo usar yo para generar interrupción en el receptor y en el emisor y de esa manera saber en qué momento tengo para transmitir. De esta manera se optimiza mucho el uso del tiempo porque no tengo que perder tiempo en estar midiendo la cantidad de datos que tengo para transmitir o la cantidad de bits de datos que tengo en el receptor, sino que me desentiendo de ese tema y lo dejo para la automaticidad tanto en la transmisión como en la recepción. ¿Cómo hago yo para... Supónganse que no hago a tiempo, me doy cuenta que no hago a tiempo para leer los datos, para controlar el flujo, es decir, para frenar al transmisor, para que no siga enviando datos el transmisor. Hay dos formas. Una forma se la llama por software y otra por hardware. XON y XDO OFF son dos símbolos que están dentro del código ASCII. Es decir, el ASCII tiene dos símbolos reservados para XON, XOFF. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que se está llenando el buffer de recepción y que no da tiempo a leerlo, le mando al emisor recuerden que esto es recomendable cuando estoy trabajando en comunicación full duplex, le envío un control de XOFF, es decir, desconectate. Entonces el transmisor me deja de enviar datos. Llega un momento en el cual se libera el receptor, es decir, vació el buffer, le dice XON, le envía el ASCII de XON, con lo cual se reinicia la comunicación.
o si no, son por medio de dos señales, dos patitas, que son clear to send, CTS, clear to send, y request to send. Request to send significa quiero enviar datos, clear to send significa ok, podés enviar datos. Entonces, estas señales las puede manejar el receptor y decirle de esa manera, clear to send, dale, o request to send, para comenzar la comunicación. Entonces, son señales de control por medio, que lo vamos a ver cuando veamos señales de módem, que son señales por hardware, son patitas. El otro son códigos. Acá tenemos el modelo ISO-OSI. Este modelo ISO-OSI es el modelo que permite, por ejemplo, que nosotros nos estemos comunicando en este momento y que ustedes puedan estar siguiendo la clase. ¿Se pusieron a pensar ustedes que seguramente cada uno de ustedes tiene distinto sistema operativo? Algunos tendrán Linux, otros tendrán Windows, y que ustedes están accediendo, por ejemplo, a Google, en el cual ustedes no tienen la más pálida idea de qué computadora hay del otro lado y qué sistema operativo está corriendo del otro lado. Yo estoy en este momento trabajando con una computadora, con un hardware distinto al de ustedes y con un sistema operativo distinto al de muchos de ustedes. Y sin embargo nos estamos comunicando. Esto es porque la International Standard Organization, ISO, creó hace muchos años el Open System Interconnection, que es la interconexión de sistemas abiertos. Es decir, que respetando este modelo, yo tengo acá una computadora haciendo todo este proceso, voy a llegar a comunicarme con esta otra computadora como si la estuviera conectada cable a cable. O sea, acá tengo distintas, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero acá lo importante es que tenemos una primera capa, se la llama también modelo de 7 capas, como si fuera una cebolla, en la cual una capa engloba a la precedente, en la cual tenemos la más cercana a la computadora, la capa física. La capa física es la que nos fija qué tipo de conector vamos a usar, qué niveles de tensión vamos a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros, si seguimos este protocolo, de alguna manera, este modelo, no protocolo, este modelo, vamos a poder garantizar la comunicación, cualquiera sea la forma de implementación que tengamos acá a través de nuestro sistema operativo y de nuestro hardware. Es decir, yo no le pregunto si ustedes tienen un Pentium, si tienen un Core i3, un Core i5, un Core i7. No, no me importa. Y si ustedes trabajan con Windows, con Linux o con Macs, o están trabajando en una tablet. Sino que si todos respetamos este modelo, nos vamos a poder comunicar. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en lo que llamamos la parte física, la capa física. Esta capa física es la que dijimos que vincula conectores, niveles de tensión, niveles de corriente. Entonces, el vínculo físico implica también, por ejemplo, cable. Aquí tenemos lo que se llama UTP, Untwisted. El UTP es Untwisted, significa retorcido o no retorcido. No, perdón, dije mal. Unshielded Twisted Pair, es decir, par enroscado sin blindaje. Unshielded es sin blindaje. Entonces acá nosotros, si abrimos seguramente los cables que tenemos en nuestra computadora, vamos a ver, o que llegan a la computadora, vamos a ver un cable rojo con otro cable blanco-rojo, un cable azul enroscado con otro cable blanco y azul, un cable verde enroscado con otro blanco y verde, y así sucesivamente. Y esto se hacen para identificar de punta a punta cable cuál es el cable rojo con su enroscado, con lo que sería su retorno.
Y de esa manera podemos hacer conexiones vinculando en forma confiable punta a punta. Tenemos manojos de cables armados así, y también tenemos el cable con el blindaje, que el blindaje suele ser una envoltura de aluminio que es flexible. Y esto nos permite llevar a lo que se llama habitualmente el backbone. El backbone sería todo el sistema de conexión que para nosotros nos resulta totalmente desconocido, porque lo único que nosotros vemos es que o Fibertel o Telecentro o Personal o Telefónica nos dejó una cajita a la cual le llega algún tipo de cable y a partir de nosotros ahí nos conectamos. El backbone es lo que sale de nuestro módem y que va al resto del universo. El vínculo físico en una época era cable coaxil, un cable coaxil distinto al que se utiliza para televisión. El cable de televisión es de 75 ohm de impedancia característica, es un cable finito, el que se utilizaba para redes era un cable de 50 ohms, que era más grueso, con más dieléctrico y por eso más caro. Y el vínculo físico hoy en día está tendiendo a ser fibra óptica, ya está siendo común de que lleguen hasta nuestras instalaciones con fibra óptica. Cuando uno tiene una empresa y tiene un enlace de 300 megabits por segundo, por ejemplo, es muy probable de que se utilice fibra óptica y se haga una conversión de fibra óptica a cable o a Wi-Fi directamente dentro de la empresa. Esto permite una mejor calidad, menos afectada por interferencias, y se ha logrado, por ejemplo, en este caso aquí vemos que se unen dos cables de fibra, dos vínculos de fibra óptica por medio de un conector. Recuerden ustedes que el aire actúa como atenuador, con lo cual para utilizar este tipo de conectores se requiere que la fibra óptica esté cortada en forma muy precisa, como si fuera con un frente muy plano para que al unirse con la otra fibra óptica no haya aire en el medio. En la actualidad se han desarrollado máquinas de soldar fibra óptica por radiofrecuencia, y eso es frecuentemente lo que uno ve en los postes, sobre todo fuera del centro de Buenos Aires, en los cuales tenemos tendido aéreo. Entonces, cuando vemos a un operario de Telecentro o de Fibertel que está subido a un poste y uno escucha un grupo electrógeno que está en la camioneta, ese grupo electrógeno lo que está alimentando es una pinza de soldado de fibra óptica. Entonces lo que hacen es colocar los dos extremos de la fibra óptica en la pinza, se aprieta un botoncito, se activa la radiofrecuencia, se funde la fibra óptica y se garantiza la unión sin que haya aire en el medio. Y se ha logrado una uniformidad cristalina para que la fibra óptica no tenga atenuación por discontinuidades cristalinas. ¿Alguna pregunta? La comunicación serie puede ser entonces asíncrona o síncrona, puede ser a su vez también single-ended o diferencial. Single-ended significa referida a tierra. Por ejemplo, el coaxil que puede llegar a nuestro cable módem es single-ended porque está referida a la malla que es la que está usándose como referencia. Diferencial es, por ejemplo, la línea telefónica. En la línea telefónica, ninguno de los dos cables que nos llegan, de la línea telefónica fija, ninguno de los cables que nos llegan es tierra. De hecho, cuando por alguna falla en la instalación se pone a tierra uno de los dos cables, se escucha zumbido. Entonces, eso significa diferencial. Diferencial también
son las antenas televisión que del dipolo de la antena sale con una cinta que es diferencial. Ninguno de los dos bornes va a tierra. Después se utiliza un transformador que se lo suele llamar balloon, que me convierte esa línea diferencial de antena en una salida single-ended referida a tierra. Vamos a hablar ahora un poco de comunicación interplaca, teniendo como referencia lo que ustedes dijeron que vieron poco de RS-232. Arranquemos con RS-232. RS-232 es una norma de tensión. Es una norma en la cual tiene bandas. Entonces, la banda de niveles de tensión que va desde menos 3 a menos 12 volts es interpretada como un 1. Se la llamaba antes, hace tiempo, se llamaba marca. Y después tiene una banda que va de más 3 a más 12 volts, que se la llama 0, o bien se la llamaba antes espacio. Y acá en el medio hay una zona prohibida. Zona prohibida no debe interpretarse como que si yo le aplico una tensión de 0 volts se rompe algo que estaría en la zona prohibida. Zona prohibida significa que el receptor de RS-232 no puede garantizar que lo interprete como 0 o como 1, sino que en algún caso, en algún con algún transceptor lo va a interpretar como 0, en otro como 1. Entonces, todo lo que pase entre más 3 y menos 3 volts me produce resultados que son desconocidos, impredecibles. Observen ustedes que estamos trabajando con lógica negativa, con lo cual menor nivel de tensión significa un 1, mayor nivel de tensión significa un 0. Y dije que es una norma vieja, que es una norma de tensión vieja, que viene de la época de las válvulas, con lo cual tiene impedancias de salida típicas altas, con lo cual significa que por el hecho de tener impedancia de salida alta es muy susceptible al ruido, con lo cual también debemos ser muy prudentes en su uso, en el sentido de que no está pensada para trabajar con grandes distancias, ni por la susceptibilidad al ruido, es decir, por cómo el ruido la puede llegar a afectar, ni tampoco porque por el hecho de tener impedancia de salida alta, va a significar que los parámetros parásitos del cable que utilicemos van a ser una celda RC, y esa celda RC va a atenuar las altas frecuencias, con lo cual no va a tener una gran velocidad de comunicación permitida. Fíjense que los niveles de tensión que tenemos no son compatibles con TTL. 12 volt o menos 12 volt a un TTL lo hacen pelota. Con lo cual vamos a tener que utilizar drivers. Entonces, un driver que me convierta datos de niveles TTL o low power TTL, low voltage TTL a RS-232 y otro driver que me convierta de RS-232 a TTL. Entonces, aquí voy a estar utilizando eventualmente comunicación síncrona o asíncrona. Eso no tiene nada que ver con RS-232. El RS-232 es un poco más amplio porque aparte de las señales de transmisión y recepción de datos, tenemos las señales que se llaman de control de módem, que son Carrier Detect, significa detección de portadora, Data Set Ready, Data Terminal Ready, y las que habíamos mencionado antes, Request to Send, Clear to Send. Acá me aparecen dos siglas, que son DTE y DCE. DTE es la abreviatura de Data Terminal Equipment, es decir, computadora. DCE significa Data Communication Equipment, es decir, equipamiento de comunicación de datos, típicamente módem. Entonces, la computadora le dice al módem,
quiero transmitir. Entonces, el modem me dice, dale nomás, clear to send. Request to send, quiero transmitir, clear to send, dale nomás, dicho por el modem. Y acá tenemos, carrier detect significa que el modem se sincronizó con el otro modem que está y me envía una señal de detección de portadora, que la comunicación está bien. Y después tenemos data terminal ready y data set ready, que son de control de los buffers de comunicación. Entonces se utilizan drivers. Acá tenemos el 16550, que mencionamos, que sería nuestro microcontrolador. Tenemos un transceptor que requiere alimentación de más 9 volts y de menos 9 volts, por ejemplo, o más 12 y menos 12, y me generan las señales de transmisión de datos y de Data Terminal Ready y Request to Send, que eran las salidas que habíamos visto aquí, que eran entonces Request to Send y Data Terminal Ready. Entonces, estas las convierto de niveles TTL a niveles RS232. Y acá tengo otro transceiver que me convierte Data Carrier Detect, Clear to Send, Data Set Ready y Receive Data, que son las que hemos visto aquí, en niveles TTL. Y estas me van a la UART, a la 16550 que tiene nuestro microcontrolador. Aquí un punto. Dijimos nosotros que nuestro microcontrolador tiene 3 UARTs. Internamente son idénticas, pero externamente tienen distintas señales de comunicación. Hay una de las UARTs que está orientada a comunicarse con un módem, es decir, que tiene la implementación de estas patitas de control. Otra UART está pensada, por ejemplo, para RS485. Otra UART está pensada para, por ejemplo, comunicación infrarroja, es decir, para colocar un transceptor infrarrojo para hacer un control remoto infrarrojo, por ejemplo. Ahora, fíjense que es un plomazo tener en nuestro equipo que colocar una fuente de 9 volt y una de menos 9 volt. Entonces, hace unos cuantos años, una empresa pionera que se llamó Maxim creó lo que se llamó el MAX 232. El control de las señales TTL en un sentido, la generación de RC232 en un sentido, y la recepción de RC232 y la conversión a TTL en otro sentido, consumen poca corriente. Entonces, se le ocurrió a esta empresa hacer internamente un oscilador y un enclavador que me lleva los 5 volts que yo tengo de alimentación, me los lleva a aproximadamente 10 volts. Como hay diodos rectificadores en el medio, hay un poquito de caída, pero me da 9 volts y pico. Y acá vemos los capacitores de filtro que utilizo en la rectificación de... Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es tener una señal de 5 volts, duplicarla, es decir, llevarla a 10 volts y rectificar. Para llevarla a 10 volts, lo que se hace es crear un nivel rectificado de tensión de 5 volts con un circuito enclavador, y luego se genera una señal que va desde 10 volts a 0 y la rectifico. Y otra señal que me vaya desde menos 10 volts a 0 y la rectifico también. Y ahí obtengo los niveles que necesito para excitar hacia el exterior. Y fíjense que tengo 2 salidas de nivel TTL y 2 entradas de nivel TTL. Y aquí tenemos, perdón, dije mal, discúlpeme, 2 salidas de nivel RC232 y 2 entradas de nivel RS232. Y aquí tengo las salidas de nivel TTL y las entradas en nivel TTL. Toda esta parte de aquí lo que hace es convertir 5 volts a 10 volts y por medio de estos capacitores hacer el filtrado, y por medio de estos capacitores
hacer el enclavamiento. Entonces, este MAX232 es un circuito óptimo para convertir nuestro nivel TTL de microcontrolador a RS232 si fuera necesario. Hay algunos módems, no del módem tipo telefónico, sino hay algunos módems que ya fueron previstos para trabajar con niveles TTL. Es decir, que no hace falta hacer la conversión a RS232. Entonces yo puedo llegar a tener, por ejemplo, un módem Bluetooth que lo conecto directamente al microcontrolador a las líneas de transmisión serie. Y no necesito la conversión a RS232. Por eso diferenciamos mucho lo que es comunicación asincrónica con comunicación RS232. Aquí tenemos otro nivel de drivers que tiene una característica que es un muy alto nivel de aislamiento, por ejemplo 15 kV, porque ustedes piensen que acá estamos vinculando otro dispositivo que puede llegar a estar en otra fase distinta de la alimentación, por lo cual haya diferencias de potencial importantes y con lo cual si yo tengo diferencias en los niveles de tierra importantes, voy a tener la posibilidad de que me vuelen estos transceivers. Y de eso les puedo contar en otro momento, si quieren, después del intervalo les cuento algunas experiencias de lo que significa no tener en cuenta en la conexión y desconexión que primero se tiene que conectar tierra. Entonces, como eso no lo puedo garantizar, puedo llegar a utilizar algunos dispositivos como este que tienen 15 kilovolts porque internamente utilizan acoplamiento óptico y que me permiten garantizar 15 kilovolts de separación entre entradas y salidas. Es decir, puedo utilizar, esto quiere representar algún tipo de aislación que puede ser por medio de transformadores o bien puede ser por aislamiento óptico. Tenemos aquí entonces lo que sería una comunicación asíncrona en RS232. Entonces aquí tenemos el nivel máximo para RS232 es de menos 15 volt para el 1 lógico y de más 15 volt para el 0 lógico. Entonces aquí tenemos que cuando no tengo la comunicación asíncrona, nada para transmitir, está en el estado 1 lógico, aparece el bit de arranque, en el cual voy a estar en un bit, en 0, luego vendrán los, en este caso, 7 bits de datos, el bit de paridad y por último, los bits de stop, dejándonos preparados para que aparezca un nuevo bit de arranque y un nuevo dato. Esto ya es historia. En las primeras computadoras había un conector que llamaba DB25, un conector que tenía 25 patas, que ustedes se le imaginan que en una notebook eso es impracticable, con lo cual paulatinamente se fue reduciendo a un conector de 9 pines, que probablemente ustedes lo hayan visto, y hoy en día ya se utiliza, cuando es RS232, otro tipo de conector. Para identificar el conector macho, es decir, que tiene los pines salientes, es de Data Terminal Equipment, es de computadora. Mientras que el terminal hembra, es decir, que tiene los alojamientos para los pines, es el de Data Communication Equipment. Entonces, el Data Terminal Equipment tiene definidas las señales para el esquema de 25 pines o para el esquema de 9 pines. Y el Data Communication Equipment también, ustedes piensen que la pata de transmisión del Data Communication Equipment, Data Terminal Equipment, del DTE, tiene que ir a la pata de recepción del Data Communication Equipment y viceversa. La pata de transmisión del Data Communication Equipment, es decir, del módem, tiene que ir a la pata de recepción de la computadora. Uno hacía conectorcitos de prueba para verificar si transmitía y recibía, es decir, que vinculaba
las patas 2 y 3, que son transmisión y recepción, para ver si transmitía y recibía. Lo podía hacer tanto para el de 9 pines como para el de 25 pines, pero esto ya es historia. Entonces, esta es la forma en la cual transmito datos, vinculo tierra y tengo una impresora comunicada con la computadora. Entonces, en este caso, el Data Communication Equipment es la impresora y el Data Termination Equipment, como siempre, es el computador. Resumen: Data Communication Equipment, por ejemplo modem; Data Terminal Equipment, por ejemplo computadora o impresora; Request to Send es una señal de control que va del Data Termination Equipment, es decir, de que va de la computadora al modem. Clear to Send es al revés, es la respuesta. Request to Send es quiero transmitir, Clear to Send es dale para adelante, y este lo manda entonces el modem a la computadora. Data Carrier Detected significa tono de modem logrado. Data Set Ready es modem listo, que va desde el modem a la computadora. Y Data Terminal Ready va desde la computadora al modem diciendo OK. RS-232, fíjense que tiene baja velocidad de comunicación, es decir, por ejemplo, a 9600 bits por segundo puedo llegar a 75 metros. Ahora, si yo quiero trabajar a mayor distancia, tengo que bajar la velocidad de comunicación. Recuerden ustedes, esta es una norma que tiene muchos años de existencia. Esta es una norma que viene de la época de las válvulas, con lo cual impedancia de salida alta y fue pensada para trabajar a baja velocidad. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí tenemos, esto es empírico, 19.200 bits por segundo puedo transmitir a 7,6 metros, 9.600 bits por segundo a 15 metros, pero son distancias en las cuales la velocidad de comunicación hoy en día son totalmente insuficientes. Esto dio lugar a dos normas que son del siglo XX, de fines la segunda, de la última parte del siglo XX, que son el RC 422 y 423. 423 es una modificación, llamémosla transistorizada, de la 232. Es parcialmente compatible con la 232. Los niveles de tensión son, el 1 lógico va entre menos 6 y 3,6 volts. Fíjense que esto es compatible con la entrada de TTL. Es decir, la entrada de TTL era, por ejemplo, para el 1 lógico, entre menos 12 y menos 3. Es decir, que si yo tengo una tensión entre menos 6 y menos 3,6, va a ser interpretado por un RC232 como un 1 lógico. Análogamente, si yo tengo un nivel de salida entre 3,6 y 6 volts, va a ser interpretada por la entrada de RC232 como un 0 lógico. Entonces, esta es la característica principal. Y fíjense que la zona de incerteza está entre los 200, más o menos 200 milivolts. Entonces, esto es del lado del driver. Del lado del receptor voy a tener entre 200 milivolts y 6 volts interpretado como un 0 lógico, y entre menos 200 milivolts y menos 6 volts como un 1 lógico. La distancia que se puede llegar a lograr es bastante más importante, porque vamos a estar hablando de 100 kilobits por segundo a 40 pies, es decir, 12 metros, lo cual evidentemente es mucho mejor que RC232, pero sigue siendo una norma de tensión.
Acá tenemos la comparación en la cual vemos que ambas son single-ended. Aquí me aparece una novedad. RC423 me permite tener hasta 10 receptores, mientras que RC232 es un emisor y un receptor. La longitud máxima del cable es de 15 metros, 1200 metros a menor velocidad. Y también acá me está fijando la máxima velocidad de comunicación de 20 kilobits por segundo para 232 y de 100 kilobits por segundo para 423. Bueno, de esta manera nosotros podemos llegar bueno, y un dato importante, la impedancia de salida para 232 es de entre 3 y 7K, mientras que en 423 es del orden de los 450 ohm, es decir, prácticamente un orden de magnitud inferior. Bueno, 423 es un heredero de 232. 422 tiene la gran diferencia de que es diferencial, con lo cual ninguna de sus dos líneas es referida a tierra. Entonces tenemos que el cero lógico va a estar representado por una diferencia entre, vamos a tener una línea que la vamos a llamar de más y otra de menos, datos positivos, datos negativos, para tomarlo como referencia nada más. Entonces el cero lógico va a corresponder a una diferencia entre el de más y el de menos menos 0,2 volt y el 1 lógico de más 0,2 volt. Con lo cual, acá lo que vemos es que estamos trabajando con lógica positiva, a diferencia de lo que pasaba con 423 y con 232. La terminación impedancia de salida es baja, con lo cual voy a tener una mucha mejor velocidad de comunicación y mayores distancias. ¿Por qué? Porque el conjunto RC que voy a tener entre la impedancia de salida y las capacidades parásitas de los cables me va a permitir trabajar a mucha mayor frecuencia. Se utilizan habitualmente par trenzado y me permite comunicar tener más de una entrada, es decir, de una salida a más de una entrada. Puedo empezar a armar algún tipo de red. Fíjense que puedo llegar a trabajar hasta 2,5 megabits por segundo a 1200 metros, lo cual es una distancia importante y una velocidad importante para tener en cuenta. Entonces 422 es una alternativa de par diferencial. Fíjense que acá estoy poniendo resistores de terminación para lograr adaptación de impedancias, en un sentido y en el otro. Si comunicación full duplex y estoy utilizando, son conceptos separados, pero en este ejemplo estoy usando comunicación full duplex empleando RS422. Y dije antes que puedo armar un basamento de redes, es decir, que puedo armar un transmisor y un conjunto de receptores. En el transmisor colocaré los resistores de terminación de polarización y en el receptor más alejado los resistores de adaptación de impedancia que se llaman resistores de terminación. Y acá tenemos la curva que nos permite ver que podemos llegar hasta 10 megabits por segundo a 12 metros. Y podemos llegar a 1200 metros, es decir, 4000 pies, con una velocidad de hasta 100 kilobits por segundo. Así que 422 es una forma de comunicación bastante interesante. Tengo drivers diseñados para trabajar con ella directamente. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a buen ritmo. Entonces, si les parece, antes de empezar con 485, nos hacemos unos 15 minutitos de descanso. Buenísimo.